en la plataforma, están todos los teóricos subidos, y bueno, y vieron que al final el parcial quedó como para la próxima semana, ya lo tenemos el 20, ¿sí? Así que bueno, vamos a andar contrarreloj con todo esto. Nosotros, la idea es, si logramos en el fin de semana tener todo chequeado, el tema de los parciales, también subirle ¿sí? la corrección del parcial, ¿está? Bueno, voy a compartir pantalla entonces. ¿Lo ven ahí? No. Bueno. ¿Ahora sí lo ven? Ahí sí, profe. Bueno, yo creo que, a ver, todos los temas de esta segunda parte son importantes, ¿sí? Muchos, o sea, hacen a las funciones mismas que van a tener tanto asistentes como higienistas. Y la gestión de los recursos materiales es algo que engloba a todo el equipo de salud bucal, ¿bien? Los odontólogos y odontólogas tienen que conocer sobre gestión de materiales, ¿bien? Los propios asistentes también, los higienistas también, y los laboratoristas en odontología también. Todo el equipo tiene que conocer aspectos de la gestión de los materiales, porque en odontología además, materiales en salud en general y en odontología en particular, es lo que de alguna manera nos permite hacer la prestación de atención a la salud. Y por lo tanto, esa gestión tiene que ser realizada de la mejor manera, de la manera más eficiente, para que realmente los resultados en los servicios, en términos de eficacia, de calidad, de seguridad, estén garantizados, ¿sí? Entonces, vamos a, acá comienza unas fotografías, quizás el que ustedes tengan en el EVA esté un poco modificado en cuanto a las fotografías y el color, pero en síntesis lo que dice conceptualmente es lo mismo. Acá recordamos, ¿sí?, el tema del almacén, del lugar de almacenamiento de esos recursos materiales, ¿bien? Dónde es que nosotros podemos ubicar estos materiales, en la farmacia, ¿sí? Tenemos un lugar que tiene que ver con el suministro de los materiales y el almacenamiento. Pero lo importante es saber cuál es el objetivo de la administración de los materiales, que es abastecer, pero es abastecer tanto en cantidad, que es lo más lógico, tener suficiente cantidad de elementos o materiales para la atención, como de la calidad de determinados recursos, ¿bien?, para que el sistema productivo que se dé en ese servicio pueda, ¿sí?, ser esos productos rápidamente utilizables, ¿sí?, y al menor costo. Eso es un tema importante, abastecer en calidad y en cantidad los recursos que el sistema productivo requiere lo más pronto posible con el menor costo. Y los materiales se pueden definir de distintas maneras, pero nosotros encontramos un autor que tiene bastante relación, como lo entendemos nosotros dentro de la Facultad de Odontología, que es que los materiales se pueden definir como aquellos productos que pueden almacenarse y los que deben consumirse inmediatamente,
¿tá? Y dentro de esos, entonces tenemos los medicamentos, que es también un elemento importante cuando nosotros trabajamos con pacientes, ¿sí? La indicación de la medicación, hay lugares en los que se da la medicación. Los accesorios de oficina, que aparentemente podría ser no pensado, pero también hacia la gestión de los materiales y es importante para el funcionamiento de una organización, de un servicio, los materiales quirúrgicos, los materiales radiológicos, todos esos son materiales que vamos a utilizar en el área de la salud. Pero no incluyen la definición los materiales permanentes, o sea, los equipos, los muebles, los vehículos, esos no entran dentro de la categoría de materiales permanentes. Bueno, en cuanto a la administración de materiales, debe ser tratada de la misma manera que cuando nosotros vamos a trabajar en términos de una visión integral. Y vamos a ver el sistema de materiales como un subsistema de un sistema de producción donde va a ser un medio para yo poder alcanzar determinados objetivos. Por eso esto significa, es parte de la gestión más grande que tiene una organización. ¿Bien? La gestión de los materiales es en sí misma un elemento importante, por eso habla de un subsistema dentro de otro que es más grande, pero que va a permitir alcanzar los fines que tiene ese servicio y que generalmente en nuestro caso tiene que ver con la atención a la salud bucal de los usuarios. ¿Bien? Por lo que es totalmente dependiente del proceso de formulación de los objetivos y de las metas de la organización. O sea, una organización, ¿se acuerdan? En algún momento nosotros en la primera parte hablamos de que había una misión y una visión dentro de la organización, o sea, una razón de ser, una misión establecida. Bueno, lo importante es entender que va a depender, o sea, porque en realidad nosotros vamos a gestionar los materiales en relación a los objetivos que tiene esa organización, en relación a la misión que tiene esa organización, ¿bien? Y también a las metas que quiere alcanzar. Recordemos el concepto de meta. La diferencia entre objetivo y meta es que la meta, yo tengo un tiempo establecido para el cumplimiento de los objetivos. Entonces, en cuanto a la acción de la organización, va a depender fundamentalmente también de su relación con la comunidad y los proveedores, debido a que una se refleja y sustenta a la otra. ¿Vean? O sea, en esa gestión de los recursos materiales va a haber una relación con el momento en el que estamos, histórico, con el contexto en el que estamos viviendo. Les pido por favor que no rayen la pantalla, ¿sí? Y vamos a ver también que hay una relación con el que nos provee de los materiales, ¿sí? Que también varía en relación al contexto y al momento en que estamos viviendo, ¿sí? Bueno, entonces una pregunta importante que nos hacemos y que es fundamental, y que esto, ojo, porque es pregunta parcial, es ¿por qué falta material? ¿Por qué puede faltar material en un servicio? ¿Sí? O en una organización. Esto está pensado, este teórico, en materiales en términos generales para el área de la salud en general. Y lo pensamos para el área de la odontología. Pero vamos a ver, puede ser desde un servicio pequeño o hasta organizaciones más grandes. Entonces, frente a la pregunta de por qué falta material, nosotros identificamos tres grandes causas. Las causas estructurales, las causas organizacionales y las causas individuales. ¿Bien? Esos tres grupos de causas es lo que explica de alguna manera por qué falta material. Cosa que se da yo le diría, es el tema clave dentro de la organización. ¿Bien? En cuanto a la gestión de materiales, digo, tener presente el stock y que ese stock sea suficiente es una de las claves de entender por qué es tan importante la gestión. Entonces, dentro de las causas estructurales,
vamos a encontrar la falta de prioridad política para ese sector de la economía, ¿bien? Porque hay bajos niveles de inversión, bajos salarios, porque hay como una tendencia a servicios de mala calidad. Entonces, eso es una causa estructural para que falte el material. Otro puede ser el clientelismo político, porque hay favoritismos para un sector, para otra área, ¿bien? No hay una prioridad en donde exista una participación social que puede entonces generar algún mayor elemento de control. También por los controles burocráticos. Si el control se da sobre los instrumentos de orden económico únicamente, si lo que se controla es porque, bueno, hay una visión muy economicista, en realidad eso se trasciende, y la parte burocrática, la palabra burocrático viene de buró, que es escritorio, y entonces en realidad si eso solo se piensa desde un lugar muy acotado, como si fuera el escritorio, bien, y solo estoy mirando eso, ahí puede, al concentrarse solo en esa idea, puede faltar material. Y también puede faltar material, dentro de las causas estructurales, se enumera la centralización excesiva, o sea, compras centralizadas en donde hay, están bien marcadas los monopolios, si están las compras muy centralizadas en mercados que están muy monopolizados, también puede haber falta de material. Esto es lo más estructural, lo más grande, ¿sí? Serían las causas más grandes que se pueda dar. Después ya tenemos las de las propias organizaciones, o sea, algo acotado o identificado en la propia organización. ¿Y qué cosas identificamos dentro de la organización que va a dar lugar a que exista falta de material? Una es la falta de formulación de objetivos, o sea, no hay objetivos claros, hacia dónde se va, ¿bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Bien? ¿Hacia qué prestaciones vamos a estar orientados? Entonces, bueno, digo, va a faltar material por eso. También una falta de dirección profesionalizada, o sea, si realmente hay una dirección que apunta a que esto no se dé, la falta de material, a que existan sistemas de información apropiados para que en el momento de clave en el que yo me voy a quedar sin material, eso se compre, no voy a tener problema. También si se prevén los tiempos necesarios, si se permite un sistema de compra más creativo, ¿bien? Todo eso tiene que ver con, bueno, una dirección que esté profesionalizada. Otro es la falta de capacitación continua del personal. Y esto es muy, muy, muy importante, porque en las organizaciones es lo que tenemos que hacer, formar a nuestro profesional, a nuestro equipo, bien, a nuestro personal, para que no se dé la falta. Tenemos que tratar de que conozca la importancia de no quedarnos en stock, conozca la importancia de un uso correcto de los materiales, un mantenimiento correcto de los materiales, ¿sí? Si hay materiales que deben de ser conservados a determinadas temperaturas, eso se tiene que mantener, porque si yo no lo hago, pierdo materiales, y entonces es un elemento bastante negativo para los servicios. También el uso excesivo, bien, el no saber dosificar, bueno, todo eso implica que hay que capacitar al personal para una correcta gestión del para comprar los materiales, eso es un gran problema. Y esto se dan en muchas organizaciones de nuestros países, en este país en particular además, digo que, bueno, hay servicios en los que, como no tienen partidas económicas, se queda sin los recursos materiales. Y a partir de ahí, bueno, se generan procesos muy deficientes. La falta de control, otro elemento. Es una lástima que pero hay que supervisar desde que entran los materiales para que cuando el proveedor los traiga en cantidad suficiente y uno chequee que realmente es la cantidad pedida, bien, y no hay ni de menos ni de más, que estén en correcto estado, que la utilización sea correcta, hay servicios en que controlan una vez que, son utilizados los recipientes, se dejan esos recipientes como elementos probatorios de que se terminó ese material.
Bien, hay distintos mecanismos para contralor, que fue uno de los elementos de pregunta, y en este caso dentro de los controles, la falta de tener controles sobre la gestión de los materiales produce falta de materiales. Otro tema es la corrupción, cuando realmente existe sistemas que promueven, digo, el tema de la corrupción, personal corrupto, personal que, bueno, que linda entonces desde el lugar de una pena legal. La falta de planificación es otro tema importante, y eso también es importante que todo el equipo conozca, o sea, todos podemos contribuir, por eso aquella pregunta en relación a la planificación pensada en el primer parcial, todos debemos contribuir para una correcta planificación, y en el caso específico de la gestión de los materiales, un correcto pienso de cuándo comprar, de qué momento comprar, qué cantidades comprar, ir viendo cómo es la utilización, ¿bien? Es muy importante. La falta de establecer normas también y rutinas produce falta de material. Es muy importante para la gestión de los materiales que esto depende del tamaño de ese servicio, pero es importante tener presente que los sistemas informáticos nos permiten una y también gestión más eficiente, porque rápidamente tenemos la información de lo que está aconteciendo. Pero el control visual, un control correctivo, un control por cámara, todo eso hace que se mejore algunos aspectos entonces en relación a la organización para no tener problemas a futuro de falta de material. Y después tenemos las causas individuales, que tiene que ver, bueno, con un director que es improvisado, una dirección que es insegura e incapaz. Esto hay que tenerlo presente. Cuando no hay personas que no están formadas en el área de gestión, estas cuestiones se visualizan, se constatan, evidente que se pueden sumar otros elementos en juego, pero acá el segundo punto es un elemento sustantivo. Los funcionarios cuando están desmotivados, cuando el equipo de salud, en este caso el equipo de salud bucal está desmotivado, donde no hay compromiso con la institución, es que se da, ¿sí?, de manera importante esa falta de material. Y es donde tenemos que incidir, es donde de alguna manera, por eso es que lo estamos formando, para que entiendan la lógica de lo que hacemos y de cómo hacemos, cómo incide ese cómo hacemos las cosas, ¿bien? Y que tiene sus consecuencias, porque si yo actúo de una determinada manera y hago que se generen alteraciones casi de manera repetida o sistemática de falta de material, bueno, a ver, hay que ver por qué está pasando, ¿bien? Hay que tratar de motivar al equipo, a los funcionarios que están trabajando directamente con los materiales, para establecer esa relación, bueno, tu función es importante y en definitiva tiene una consecuencia que es importante para todos porque se traduce más en términos económicos y que de esto depende también, digo, tu continuidad en el trabajo. Entonces, esto es importante reconocerlo porque cuando estamos gestionando podemos ser partícipes, ¿sí?, de algunas de estos de estar en alguna de estos tres grupos de causas. Y digo, normalmente uno a nivel individual puede mejorar, puede transformar, pero cuando están en lugares de dirección, vamos a pensar también en las mejoras en las causas organizacionales, estructurales dentro de la propia organización. Y dentro de la función de administración de materiales tenemos 4 subsistemas, el de normalización, el control, el de adquisición y el de almacenamiento. Hasta por acá, ¿vamos bien? ¿No se escucha? Sí, ¿No se escucha? sí, sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces vamos a ver por dónde pasa esto de la gestión de los materiales. ¿Qué es la normalización? Es el proceso en el que vamos a seleccionar, ¿bien?, el material. Y lo vamos a seleccionar teniendo en cuenta lo técnico, lo económico o la funcionalidad de ese bien o del material que vamos a comprar.
¿verdad? ¿Cuál es el objetivo que tiene la normalización, esa selección? Es que yo tengo que disminuir el número de bienes para reducir el stock, con el cual sí cumplimos con determinados principios económicos. ¿Y esto por qué? Porque yo no puedo comprar todo lo que se me ocurre. Ustedes imagínense, digo, estamos en un servicio, ¿sí? Y en realidad, claro, a mí es como que me encantaría tener la casa dental dentro del servicio, ¿no? Todo lo que nos muestran podríamos tenerlo dentro de ese servicio, para poder utilizarlo en el momento que yo quiera. Y eso es un ideal, una cosa que no es necesario, una cosa que en definitiva no nos conduce a nada, porque según los principios económicos que tienen que ver con ser eficiente en una organización, es que yo tengo que tratar de reducir esto. Yo tengo que tener lo que necesito, ¿sí? Lo que necesito. Tengo que comprar lo verdaderamente necesario para las acciones que voy a realizar. ¿Ah? Entonces no puedo tener, ¿sí?, la casa dental dentro de mi servicio. Es inapropiado, no va con una gestión eficiente. Entonces, ¿a qué nos preguntamos cuando estamos hablando de normalización? Tiene que ver entonces con la adquisición, tiene que ver con el, bueno, responsable del qué comprar, qué almacenar, qué distribuir, ¿sí? Cómo se van a dar esas situaciones. En cuanto a la selección, que tiene que ver con comprar, estandarizar, especificar, clasificar y codificar los materiales, ¿sí? Es importante tener presente que cuando estamos seleccionando el material, lo tenemos que seleccionar pensando en los grupos multidisciplinarios que van a existir en nuestro servicio, ¿sí? En las distintas disciplinas que van a trabajar en ese servicio. Puede ser un servicio muy acotado, muy pequeño, que trabaje en 2 o 3 disciplinas, o puede estar pensado en, ¿sí?, una serie de disciplinas mancomunadas, y entonces por eso es muy importante que la selección tenga presente a todos, ¿sí?, a todos los que conforman los equipos multidisciplinarios, para que entonces brinden información pertinente de lo que cada uno necesita. Otro de los elementos importantes es la especificación. Hay que identificar correctamente qué es lo que vamos a comprar. ¿Y cómo se identifican correctamente? Tiene que haber una descripción precisa del artículo. El uso, la marca registrada o las normas técnicas preestablecidas. Otro elemento importante es la clasificación, ¿tá? Y yo puedo clasificar los materiales, agruparlos para posteriormente codificarlos, ¿sí? Para que yo después pueda hacer un procesamiento, ¿sí?, de datos electrónico, y entonces sea más fácil el proceso entonces después de selección del material. Porque vieron que, digo, tengo que ir, hay mucha cantidad de materiales, entonces muchas veces la compra de materiales de carácter odontológico se suma con compras en el área de la salud. Entonces, bueno, yo voy a tener que tener una codificación, que normalmente es alfanumérica, eso significa que va a tener números y letras, bien, para poder entonces, con un lenguaje sencillo, poder encontrar los elementos y esos materiales, ¿sí? Bueno, en cuanto al control, es el responsable del cuándo y cuánto, y tiene que ver con la función de gestión de existencias. ¿Cuándo y en qué cantidad reponer ese material que yo tengo? A eso se le llama existencias, a lo que yo tengo. Entonces, ¿cuándo comprar? La compra debe ser solicitada cuando se alcanza el nivel de existencias, o sea, materiales, donde la cantidad residual, lo que me queda, ese poquito que me queda, es suficiente para que resista el periodo en el que va, ¿sí?, desde la solicitud hasta la llegada del material. Eso es, ¿sí?, el momento que tiene que ver con el cuándo comprar. Y a ese proceso se le llama plazo de abastecimiento, ¿tá? Yo tengo un nivel de existencias, de cosas, ¿sí?, de materiales en mi servicio, pero cuando yo veo, en un determinado momento tengo que decir, bueno, acá, bien, ya tengo que estar solicitando el nuevo material, porque si no me voy a quedar sin él
y cuando venga entonces el otro no voy a tener material. Eso es importante tenerlo siempre presente. Pues no puedo salir corriendo a buscar los materiales. Y esto, ojo, que pasa todos los días, no se debe, pero pasa. Y la existencia de reservas, entonces, es la cantidad de material que el sistema tiene para enfrentar casos inesperados. Por ejemplo, bueno, no vino el proveedor, ¿bien? Y bueno, nos quedamos sin esos materiales. Entonces, yo tengo que siempre tener una existencia de reservas para poder entonces oxigenar más el tiempo en que no tengo los materiales. En cuanto a la adquisición, tiene que ver con la venta y la compra también de materiales, ¿sí? Pero no, o sea, siempre estamos pensando en la compra de los materiales, pero no la venta, pero hay veces que se pueden vender materiales. Y hay diferentes métodos para comprar cosas, ¿sí? Los materiales que necesitamos para los servicios. En los servicios grandes lo que funciona es la licitación abierta, que puede también ser una licitación cerrada, pero el proceso de licitar es un proceso que se da mucho porque, bueno, requiere, por ejemplo, los organismos públicos, lo que brinda una mayor transparencia en la licitación. Y para que se dé una licitación se tiene que elaborar lo que se llama el edicto. El edicto es uno de los instrumentos más importantes para poder hacer la licitación y sirve para que la administración divulgue la existencia y las condiciones de cómo se va a licitar. ¿Bien? También es importante cuando estamos pensando en la compra conocer al proveedor, ¿sí? Si ese proveedor es confiable, que nos brinda los materiales, ¿no? Y ahí hay un jueguito entre, bueno, la corrupción versus la negociación, o sea, nosotros debemos de negociar con los proveedores una mejor compra, pero hay que tener cuidado de pasar la línea de la corrupción, ¿no? De que, bueno, a ver, si tú me compras tanto, yo te doy X cantidad de dinero o te beneficio con tal cosa, eso no es negociar, ¿sí? Eso es que te están comprando. Entonces es diferente, eso es una acción corrupta. Si transgrede además las normas ¿sí? establecidas, sobre todo además cuando se establecen las licitaciones. Bueno, entonces cuando el Estado compra, sobre todo, tiene que dar igualdad de oportunidad para todos, a los proveedores, y debe de evitar o ¿sí? prevenir el fraude en todo el proceso, por eso es tan importante seguir. Y otro punto importante es cómo almacenamos esos materiales. Yo, desde que recibo el material, ¿tá? Ahí ya es importante, o sea, implica el almacenamiento. Ese proceso de almacenar comienza con la propia recepción. Yo recibo y tengo que observar, tengo que contabilizar, ¿sí? ¿Se acuerdan de la semana pasada que podía tener los elementos, los remitos, las guías? Bueno, tengo que chequear todo lo que estoy recibiendo y en qué condiciones. Bueno, tengo que tener en control de calidad, la movilización, si yo digo, bueno, capaz que tengo un servicio muy grande, yo recibo, pero eso se traslada a determinado lugar, bueno, o a determinados lugares, puede ser varios. Entonces tengo que pensar en el transporte, en las condiciones adecuadas de transporte, digo, si son elementos que deben de conservarse a determinadas temperaturas, el transporte mismo debe ser exigido teniendo presente las características de los propios materiales, luego hacer la distribución y el propio almacenamiento en sí mismo, donde va a estar guardado, ¿bien? Que también tiene que tener características específicas según los materiales. Y hablamos mucho, bueno, de que es importante tener el stock, una cantidad específica de materiales para poder trabajar. Bueno, ¿qué entendemos por stock? Sería el conjunto de materiales que van a estar acumulados en espera de la utilización más o menos próxima que permite a quien los va a utilizar operar sin discontinuidades frente a posibles o aumento del consumo o atraso en el plazo de entrega de los materiales. ¿Está? Entonces, eso es un stock, esto por favor grabado a fuego, porque si estamos dentro de un equipo y nos dicen, bueno, a ver, ¿cuál es el stock que tenemos de ionómeros de vidrio? Bueno, muy bien, usted tiene que saber bien qué implica que le están diciendo que es el stock. Tiene que saber qué sería el conjunto de ionómeros de vidrio, ¿sí? Que tengo para que yo pueda utilizarlo.
bien, de manera próxima. Por eso decíamos, no es que yo voy a comprar como compulsivamente, voy a guardar ionómeros de vidrio por si las dudas. No, porque eso se vence. Entonces, tengo que tener una cantidad suficiente, que además esa cantidad suficiente, ¿cómo se define? Muchas veces voy a tener que estudiar previamente el grado de utilización de esos materiales. Bien, yo tengo que saber en un servicio, bueno, cuáles son los materiales más usados, en qué plazo de tiempo se está utilizando eso. Y para eso hoy se requiere mucha informática, porque puedo hacer los cálculos, sí, pero en realidad esto en un sistema informático nos acelera muchísimo la toma de decisiones. ¿Está? En cuanto al almacenaje, los artículos que no se van a utilizar inmediatamente al ser recibidos, bueno, se van a almacenar en un determinado lugar, que debe ser un lugar que esté protegido, que permita localizarlo fácilmente. Yo no puedo tampoco almacenar los materiales en lugares que se me dificulte el poderme apropiar de ellos. Y que sean o puedan ser transportados a los servicios a ser usados, porque muchas veces están en un lugar almacenados y los tengo que transportar en vehículos para que llegue al lugar donde los necesito. ¿Bien? Piensen en distintas sucursales, distintos lugares. Bien. La función del almacén, ¿qué es la función del almacén? Es, bueno, lo que tenemos en las farmacias, tiene que ver entonces con recepcionar los materiales y controlar esa recepción, desde dos lugares, la cantidad y la calidad, el almacenamiento sistemático, la protección de ese stock, la supervisión, bien, la distribución de materiales distintos a los distintos utilizadores, bien, porque me lo están pidiendo, se lo tengo que entregar, llevar registros de contabilidad de los materiales, que eso lo hablamos la semana anterior, alertar a compras si realmente me estoy quedando sin los elementos o hay fallas en el lugar del almacén. Y otra cosa importante, la detección y disposición de materiales con poco movimiento. Yo tengo que saber, bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Pudo haber pasado que en realidad pensamos que este material iba a ser muy utilizado y bueno, en realidad a los técnicos y a los profesionales no funcionó y quedó ese material ahí, no sigue siendo elegido. Por eso también la compra tiene que ser multidisciplinaria, porque si no compramos más. Pero bueno, supongamos que eso se dio, entonces hay poco movimiento y yo tengo que ser enérgico en eso. Bueno, que esos materiales yo podría distribuir, ver, establecer en ese servicio qué hago con el excedente, qué rezagos tengo, y ver, bueno, o se pueden vender, ¿sí? O se pueden destruir cuando en realidad, por ejemplo, no cumplen con las condiciones, y si están en condiciones, transferirlo a alguna otra institución, si eso se puede dar. Entonces, hay una ley, que es la 15.703, que regula la distribución, comercialización y dispensación de los medicamentos. Y esto es muy importante porque ustedes van a trabajar con estas funciones y uno tiene que saber que hay legislaciones en nuestro país que establecen las condiciones. Y en nuestra facultad, por ejemplo, nosotros lo que quisimos traer en este teórico era que la función de farmacia, hay farmacias de distintas categorías, que es la que generan acopio, ¿no?, de medicamentos y de materiales, y las farmacias de segunda categoría, que son sin fines de lucro, que son las hospitalarias o también farmacias comunitarias. Hay una serie de características para hablar de que tenemos una farmacia. Hay una serie de requisitos. Las farmacias institucionales requieren que exista controles de temperatura, por ejemplo, que esté graduado entre 35 y 25 grados, debe de existir ventilación y por lo tanto deben existir extractores, luces adecuadas, campanas de incendios, estanterías. Por ejemplo, se respeta que desde el piso exista una distancia de 20 centímetros desde el piso para que no estén en contacto las cosas y cercanas al piso. Si tenemos psicofármacos, siempre el psicofármaco y este tipo de medicamentos tienen que estar bajo llave. La utilización del hipoclorito, que eso utilizamos en odontología muchísimo, y bueno, todo lo que son
los elementos de desinfección alejados de los metales. Siempre se respeta en lo posible el envasado del fabricante, porque si no esto es un problema. Y si nosotros ya tenemos que hacer el fraccionamiento, que eso lo hace, por ejemplo, en las facultades muchas veces, fraccionan los materiales, por ejemplo, yeso, el alquinato, también tienen que establecerse las condiciones correctas de higiene, o sea, de manipulación de los mismos. Bueno, acá la idea era traer un ejemplo, por ejemplo, la farmacia institucional de la Facultad de Odontología, tener presente que no es una farmacia hospitalaria, ni tampoco una farmacia comunitaria, sino que es un expendio, un dispensario, donde, bueno, se pueden gestionar los materiales, que la idea es brindar materiales dentales para las asistencias en las clínicas, y es en donde se realiza el stock para toda la Facultad de Odontología y se distribuye, ¿bien? Existe el concepto también en nuestra facultad de farmacias satélites. Estos se los nombramos porque como ustedes van a trabajar cuando hagan después prácticas en clínicas, es importante que conozcan cómo se da dentro de la facultad la propia gestión de material. Para un abastecimiento más racional están las farmacias satélites, generalmente está controlado por las jefas de los departamentos. Hay un protocolo aprobado por el Consejo de Facultad, eso estaba dentro de la página de la propia facultad. Y es interesante acá la diferenciación de lo que es un fármaco de lo que es un material dental. Un fármaco se define desde el lugar de la farmacología como un agente químico que altera el protoplasma obteniendo una respuesta, mientras que los materiales dentales serían dispositivos terapéuticos que van a rehabilitar pero no alteran el protoplasma. Esa es la diferencia entre un material dental de un fármaco. Existe una serie de protocolos para la compra de medicamentos y materiales dentales. Normalmente se compran por licitación a la UCAMAE, que es la Unidad Centralizada de Adquisición de Medicamentos. Esto se hace 2 veces al año, bien, se realiza ese pedido, y cuando se termina o no hay en la UCAMAE, se compra directamente en las casas dentales. Se solicita una boleta, se lleva suministros, y de suministros en facultad se lleva a la sección de compras. Ese es el proceso que se estableció dentro de la facultad para todo lo que tiene que ver con la gestión de materiales y medicamentos. Entonces hay un protocolo a seguir, bien, donde se coloca el nombre genérico de material, el nombre común, la marca que quiere el docente, la presentación y la forma farmacéutica, las cantidades, ¿sí?, de cajas, por ejemplo, depende de la presentación. Se llena ese formulario, se exige la fecha de vencimiento, se debe pedir autorización y se hace solicitud y se entrega a la sección de suministros, que está en facultad, que es la que nos da generalmente los materiales para poder utilizarlos después, bien, en los servicios. Bueno, la bibliografía es esta, bien, no hay demasiada, en la bibliografía odontológica, mucho, o sea, de gestión siempre hay menos cosas, y bueno, en la gestión de materiales hay muy poca, sobre todo el libro de vecina, o sea, una publicación de vecina, que es de la OPS, el libro de Villar, bien, y después los ejemplos se tomaron de un trabajo que realizaron hace unos años, estudiantes de 5º año de la carrera, bien, que entrevistaron a la doctora Aurelia Romero, conociendo cómo era la gestión de los materiales. ¿Ah? Bueno, preguntas, porque salen lindas preguntas. La semana pasada me gustó cuando ustedes intervinieron. ¿Hay duda de lo que hablé? ¿Habían tenido oportunidad de leer el teórico? Profe, Sí. yo tengo una duda en lo último que dijo. O sea, entendí cómo es el de nombrar el nombre común, pero si nos dicen fundamente cada ítem, cada punto, ¿cómo fundamento, por ejemplo, cantidad, cajas? O la presentación y farmacéutico. No entiendo la pregunta. Si Claro, yo en a las preguntas guías, sí. Sí, ¿qué dice? A ver, decime la pregunta y a ver si lo entiendo. A ver. Dice protocolo para realizar una compra de materiales. Y ahí está, nombrar los puntos que se deben tomar en cuenta y fundamentar cada punto. Claro.
Porque, el fundamento es por qué yo pondría el nombre genérico, por qué yo pongo la presentación, por qué es importante poner el número de cajas. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué será importante? Lo de la cantidad debe estar arraigado con el tema del stock y depende de lo que se use, pero como fundamento el nombre común, Sí, y el nombre genérico. ¿Por qué? A ver, si razonan. ¿Por qué será importante poner los dos nombres? El genérico, primero, ¿ustedes entienden qué es un nombre genérico y qué es el nombre común? De un medicamento, de un material, sobre todo los medicamentos. ¿Saben lo que es? ¿El genérico no es el nombre del principio activo, por ejemplo? Exacto. Y el nombre común, lo dice la palabra, común. Es como lo mencionamos normalmente. Claro, el que es conocido por todos. Es el que es conocido por todos. ¿Tá? Yo le iba a poner un ejemplo de un antibiótico, ¿sí? Que normalmente lo decimos, ¿sí? Decimos de común, pero en realidad nosotros lo que debemos poner es el nombre, las dos cosas, ¿no? El genérico, o sea, cómo lo conocemos nosotros, pero cuál es lo que compone la droga principal, lo que hace diferente ese medicamento de otro, ¿bien? Lo principal, ¿cómo se llama eso a nivel farmacológico? ¿Por qué se tiene que poner esto? Porque si no da lugar a errores, ¿sí? Otro elemento importante es que no solo se da lugar a errores, sino también porque existe una normativa que establece que tienen que estar los dos nombres. Yo cuando les pido una receta, por ejemplo, como odontóloga, tengo que poner, generalmente se ponen los dos. Antes uno ponía solo el común, pero en realidad sabemos que tenemos que poner los dos nombres. Le ponemos el común, sobre todo para que el paciente entienda cuál es el medicamento que estamos hablando. ¿Bien? ¿Por qué les parece que hay que poner la marca? A ver. Porque ¿Cómo? cada laboratorio, Sí. que depende de cada laboratorio, es diferente excipientes o diferentes cosas para saber de dónde proviene, de quién lo elaboró. Bien, ¿quién lo elaboró? Y además digo yo, quizás el grupo que yo trabajo de odontólogos prefiere una marca, porque una marca les tiene mayor respaldo, mayor seguridad, mayores controles, ¿bien? Entonces por eso hago eso, ¿bien? Porque es la marca que me define. Entonces, en un momento, nosotros sabemos perfectamente, hay unos ionómeros que estuvieron circulando que capaz nunca los comprarían, ¿sí? Digo, son baratísimos, pero sabemos que esa marca no, porque no da resultado. ¿Ah? Entonces compraríamos otro. Entonces, por eso es importante identificar una serie de elementos a la hora de poder realmente establecer la compra correcta. ¿Sí? Si no, no puedo. Si yo no especifico todas estas cosas, digo, ¿cómo? Y más si tengo que licitar. Yo cuando licito tengo que ser bien clara de lo que necesito. ¿Sí? Porque vamos a comprar en grandes cantidades con seguridad. ¿Se entendió por dónde iba entonces la contestación de esta pregunta? sí. Especificar, por ejemplo, si son cajas, si no son cajas, en qué forma de presentación las necesito, ¿sí? Todo eso. ¿Ah? ¿Alguna pregunta más? ¿No que siempre salen lindas preguntas? Bueno, acá subrayando lo que es importante es pensar las causas de los materiales, si tuvieran que incidir o trabajar sobre unas causas o identificarse como asistentes o higienistas en alguna de estas causas, bueno, habría que pensarse desde el lugar de individual más que nada, o del lugar de las causas organizacionales, que tienen más incidencia en ese servicio. Y después ir a definiciones claras, ¿no? Esto de, bueno, de que comprar, almacenar y distribuir, que tengo en cuenta, el plazo de abastecimiento y la existencia de reservas y el nivel de reemplazo, estas tres definiciones son sumamente importantes, es algo que es muy preguntado, ¿sí?
el que, bueno, que es un stock, es la pregunta más básica. Y bueno, las funciones de Perdón, profe, sí. ¿qué fue lo último aparte de las causas? Porque veo que se me cortó de que dijo otra cosa que es muy preguntado. Causas. Después de las causas, todo lo que es la parte de de las compras, ¿bien? Y después las definiciones de plazo de abastecimiento, nivel de reemplazo y existencias de reserva. Estos conceptos hay que tenerlos bien claros y en esta definición. Y después ya pasar a cómo se compra, la manera más común en los grandes servicios, la licitación, que es el edicto, o sea, esos conceptos grandes. Este es un teórico que es importante. A ver, todos son importantes porque todos inciden, igual que el de los costos es sumamente importante. Pero esto tiene muchos elementos para que uno pueda preguntar, ¿no? Las condiciones del almacén, qué cosas ustedes tendrían en cuenta, ¿bien? Porque todo en esto van a trabajar. O sea, va a ser como, bueno, ¿sí? El ámbito, el lugar donde van a estar, vivir en estas cosas, directamente. Entonces, por eso es muy importante. Sobre todo las higienistas, los asistentes, pero también las higienistas. Porque las higienistas van a tener un rol que tienen que saber qué es lo que necesitan, cómo lo necesitan, qué cantidades necesitan. Y siempre se pregunta en un servicio al referente que está trabajando. ¿Bien? Por ejemplo, desde si realmente lo que se compró le está dando buenos resultados, porque si no se cambia. ¿Sí? A veces es necesario cambiar los materiales. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Muy bien. Vamos al otro. Profe, ¿y las notas cuándo las van a subir? Y la idea es tenerlas prontas para que ojalá tengamos el lunes las notas. Vamos a trabajar todo el fin de semana en eso. ¿Ah? Digo, miren que no es fácil el proceso, porque nosotros revisamos, tenemos una primera impresión, después revisamos, ¿sí? La situación de cada uno, vamos comparando, ¿bien? Para no ser injustos con ninguno, ¿bien? Entonces, bueno, lleva su tiempo, pero se nos juntó que, bueno, estos cambios que hubieron y que quedó todo medio apretadito, digo, y que nosotros estamos en tantas funciones, y somos tan pocos docentes, y ustedes eran tantos, que bueno, todo confluyó para que hubiera un poco de atraso. Igual, digo, estamos haciendo el esfuerzo y con seguridad ya les digo, la idea es, este fin de semana nos vamos a reunir, ustedes piensen que hasta el fin de semana trabajamos nosotros, ¿sí? para llegar a tiro y poder ustedes ya tener conocimiento de cómo les fue. ¿Ah? Bueno, vamos al último tema que se plantea en estos recorridos de temario que hicimos del curso de administración, que es, cosas que ustedes trabajaron en alguna materia ya, pero retomarlo desde el lugar de la administración y tenerlo presente para la gestión, ¿eh? Porque esa es la idea del curso. Y esto es, bueno, lo que es el tema de ética profesional, las relaciones que tiene además el tecnólogo en este caso, con el medio profesional y social, ¿bien? Entonces, recordar la diferencia entre moral y ética, recordar que ambas palabras se originaron y por eso se confunde vulgarmente, como que es lo mismo, ética y moral, porque tienen un origen etimológico, la palabra, que es similar, que tiene que ver con la conducta. Pero lo que tenemos que recordar, ¿sí? Perdón que la corte, pero no vemos la presentación, no sé si la puse. Ah, bueno, sí, está, la estoy dando, pero es importante que ustedes me digan por qué no la están viendo. A ver, vamos de vuelta. A ver por qué no se compartió ahí y ahí.
Ahora, Sí, ahora sí. bien. Entonces, para que ustedes visualicen lo primero, esto es lo que les decía, tiene un origen común la palabra desde su etimología y por eso vulgarmente se confunde mucho, ¿sí?, lo que es ética y moral. Pero en realidad son dos conceptos diferentes que tenemos que tener presentes. Generalmente la ética es la que es cuestionadora de la moral, ¿sí? La ética es aquella parte de la filosofía que va a reflexionar sobre la moral, ¿sí? Entonces le digo, va a hacer juicio sobre la moral. Y generalmente la moral orienta las acciones de modo directo y lo que propone son acciones concretas en casos concretos, mientras que la ética va a orientar a las acciones de un modo indirecto, reflexionando sobre las distintas morales existentes, sobre los distintos modos de justificar racionalmente esa conducta moral. Entonces, vuelvo a repetir, cuestiona la moral, se pregunta por qué, bien, solicitando determinadas argumentaciones de por qué uno cree eso y no otra cosa, ¿verdad? Entonces, lo que nos interesa rescatar es que en las profesiones nosotros hablamos de ética profesional, ¿tá? Entonces, la ética en la ontología es muy importante porque tiene que ver que nuestra conducta va a incidir no solo en el usuario, sino que nuestra conducta va a incidir también en cómo nos relacionamos con los otros componentes del equipo, en este caso, con los tecnólogos, con otros odontólogos, ¿bien? Entonces, el profesional o el tecnólogo va a compartir una base que tiene que ver con un saber, ¿bien? Que le da autoridad, ¿sí? Pero también un acceso a un saber hacer, va a saber hacer cosas y un cuándo hacer, ¿tá? Y ese cuándo hacer y estos elementos va a conducir a que ese profesional tenga prudencia, que es, ¿sí? Se habla como, bueno, la máxima virtud de los profesionales. Uno tiene que actuar en base a normas éticas, ¿bien? Y cada profesional está obligado a mantener la calidad necesaria para poder realizar sus tareas profesionales y desarrollar solo las de su competencia. Y esto es importantísimo, porque hay una tendencia a que muchas veces hacen cosas que no tienen que ver con el perfil de su formación. Por eso es tan importante tener presente el perfil, ¿sí?, y las competencias que tiene la carrera de cada uno eligió. ¿Ah? Entonces, si yo hago una cosa que compete al perfil, a la competencia de otra, estoy haciendo lo que se llama intrusismo. ¿Ah? Hago algo que yo no debería de hacer. Si un laboratorista hace una prótesis a un paciente, en todo su proceso, eso es intrusivo. ¿Bien? Si un higienista hace una acción odontológica, está siendo intrusivo. ¿Ah? Entonces hay que tener eso presente porque puede solo desarrollarla de su área de competencia y no otra. ¿Ah? Un asistente, si no es higienista, no puede hacer acciones higiénicas. Entonces, hay una ética en la odontología, ¿sí?, que bueno, que se va dando a través de la formación. Este es un campo de saber además que es relativamente nuevo, pero que es muy importante porque hay que reflexionar sobre las acciones y las conductas que tenemos, desde la formación de estudiantes de grado hasta que egresemos y luego como profesionales, porque eso nos marca. Entonces, hay una interrelación también que tenemos que tener presente, el valor como ciudadano, como profesional, con la comunidad, y existen lo que se llaman los códigos de ética y las asociaciones profesionales que lo establecen. Los códigos de ética se llaman códigos deontológicos, mire qué palabra compleja, ¿bien? Y ojo porque a veces se piensa que los códigos deontológicos es porque viene de odontología, y eso es un error. En realidad los códigos deontológicos todas las profesiones tienen códigos deontológicos, tienen que ver con códigos de conducta
que deben de tener los profesionales, ¿sí? Nosotros tenemos el código deontológico establecido por la Asociación Odontológica Uruguaya, y acá lo que vamos a hacer es establecer una descripción de lo que es el código odontológico, porque ¿qué pasa? No hay descrito un código a nivel nacional para asistentes o para higienistas. Yo después hice una búsqueda hace unos años si encontraba códigos específicos de las carreras, cosas que no encontré, y después sí les voy a mencionar una que hablaba algo sobre el equipo. Entonces, lo importante es pensar acá que, bueno, que desde la introducción, en ese código de la profesión, dice, a pesar que las obligaciones éticas básicas son constantes, su cumplimiento puede variar por las necesidades siempre cambiantes de una sociedad compuesta por seres humanos libres. Y el código está compuesto por una serie de capítulos, y la parte primera habla de los principios éticos fundamentales, tienen que ver con, bueno, con el beneficio de la salud como derecho, comportamiento digno, las necesidades del paciente, que es el principal interés, la atención lo más beneficiosa posible, respetar los derechos de los usuarios, por eso hay que conocer también después la parte legal, la importancia de la actualización, evitar el lucro como la única finalidad, no se puede ignorar ni las leyes ni las obligaciones a las que estamos, ¿sí? A las que están establecidas, y ser responsables con la calidad de la atención. La parte 2 establece las relaciones que se establecen entre el odontólogo y el paciente, habla de los derechos del paciente, de la importancia del trato, del respeto, del tratamiento de la información, que vimos la otra vez, hablamos de sistema de información, pero bueno, ¿se acuerdan que hablamos de historia clínica, la importancia de la historia clínica, que fuera única, y que guardar el secreto de esa historia clínica, la importancia del consentimiento como proceso, que se inicia verbalmente, que no es solo el papelito que nos hacemos firmar, la importancia del secreto profesional, la libre elección del profesional, de no ser abandonado por el profesional y no ser discriminado. Los derechos de los odontólogos es a tener autonomía e independencia en su ejercicio, abstenerse de prácticas contrarias a su conciencia, lo que se llama objeción de conciencia, negar su atención, en algunos casos, pero bien fundamentados, no por cualquier cosa, exigir una retribución justa por su trabajo y realizar huelga. Hay deberes que tienen que ver con la responsabilidad de la opinión que emite, no poder recibir comisiones adicionales, el secreto profesional en determinadas condiciones podrá faltar, pero está establecido cuando lo especifica la ley. Evidentemente no podrá realizar la praxis, contar con condiciones físicas y psíquicas adecuadas, y no poder discriminar a los pacientes. Esto es una cosa muy importante. Habla de nuestra conducta. Entonces, hay otro capítulo que en la parte 3 dice, bueno, la relación que establecen nosotros con los profesionales, ¿sí? Entonces, la idea es tener presente que la conducta va a estar reflejada en varios, bien, va a estar reflejada de cómo miramos al usuario, de cómo lo entendemos, de cómo nos vinculamos, también cómo nos vinculamos con los profesionales, con la propia comunidad y con la propia organización, ¿bien? ¿Qué sanciones puede tener si nosotros tenemos conductas desviadas? ¿Ya? Y yo esto lo pregunto a los estudiantes de quinto de odontología y me dicen, bueno, se les saca el título al profesional. No, en realidad no se les saca el título. O sea, los códigos deontológicos establecen el deber ser, cómo debe ser la conducta, ¿bien? Da orientaciones de cómo debe ser. Sí, quienes establecen el código deontológico ven que existen en los profesionales, o en un profesional, una desviación de esa conducta, lo que va a establecer son sanciones establecidas a partir de un código de honor que tiene, en este caso, la Asociación Odontológica. Puede ir de una amonestación a una suspensión temporal de la calidad de socio, ¿sí? Se lo puede eliminar del padrón de socios, de registro, ¿bien? Entonces, pero no se le quita el título a la persona, no tiene la potestad de poder hacer eso.
Eso se lo tiene que presentar si en realidad pasa por una causa legal, entonces va hacia la esfera legal, esa alteración de la conducta, la malpraxis, y entonces recién ahí es cuando, bueno, depende de la definición del caso, se podrá sacar el título. Pero son esferas diferentes. Cuando yo estoy hablando de la ética profesional, de los códigos deontológicos, no estoy hablando de acciones legales. Y esto es lo que hacía referencia hace unos momentos cuando les decía, bueno, en realidad para el equipo buscaba yo algo que sea significativo de códigos para, bueno, no aburrirlos con el código odontológico, sí, de la carrera de odontología, y entonces lo que encontré por ahí en otro lugar era, dice, de los deberes de los odontólogos hacia los miembros de las profesiones afines y auxiliares de odontología. Vieron que esto, no lo mencionamos así, pero esto es un sacado de un código de Venezuela. Dice, actitud decorosa y honorable dispensándose la cortesía. No es lícito dejar bajo la responsabilidad del personal auxiliar acciones directas no supervisadas sobre el paciente, salvo los casos tipificados para lo exigente. Y esto, ojo, porque muchísimas veces se incurre en un error. Muchas veces se delegan funciones a los asistentes, bien, o a otro, y eso no debe de ser así, bien. Entonces, hay una actitud con, como dice acá, profesiones afines y auxiliares de odontología, en realidad a mí me gusta decir con el equipo de salud bucal, tiene que ver con el trato, tiene que ver con, digo, el mismo trabajo en equipo, o sea, el trabajo en equipo implica una serie de características y de condiciones, y no es lícito, o sea, no está bien visto, no debería ser, dejar, ¿sí?, que el otro haga algo que yo debería hacer. O sea, en el caso de Uruguay, el odontólogo, vuelvo a repetir, es el encargado de las acciones que se dan tanto para asistentes como para higienistas. Entonces eso es importante tenerlo presente, es el responsable, ¿sí?, de las acciones. Entonces, hay que tener presente que en el comportamiento profesional, nosotros, ¿qué vamos a enumerar o a comentar? Primero que tiene que existir una competencia técnica importante, ¿sí? Es percibido por el paciente como la capacidad de infundarle además confianza, seguridad durante la asistencia, ¿sí? Entonces, tiene que haber una competencia técnica suficiente, tiene que el paciente sentirse tranquilo, pero el personal auxiliar tiene que ser, el resto del equipo tiene que brindar una competencia que sea suficiente para que esto realmente funcione. Debe de lograrse la transmisión de información, y esa transmisión de informaciones tiene que ser basada en la ética y en la competencia tanto técnica, porque yo lo que tengo que transmitir tiene que tener un valor, una competencia así científica, y debe ser también orientada hacia la prevención. Tiene que existir la discreción, la confidencialidad y el secreto profesional, además de ser generador de empatía frente a las necesidades físicas, psicológicas y del paciente. Estos elementos son muy importantes porque muchas veces ustedes reciben al paciente por primera vez, después ya generan un trato casi hasta permanente, muchas veces conocen a los pacientes de manera muy cercana, y entonces es importante esa generación de empatía porque va a permitir que, bueno, la fidelidad con ese servicio. En cuanto a dos aspectos importantes de los que mencionábamos antes, el tema del secreto profesional, todo el equipo de salud bucal tiene que comprometerse a mantener el más estricto secreto profesional
en relación con la información que es declarada en la anamnesis por parte del paciente. O sea, yo voy a hacer una historia clínica, voy a registrar, le pregunté determinadas cosas, eso lo hace el odontólogo, pero ustedes van a estar trabajando al lado del odontólogo, van a escuchar, van a trabajar con las historias clínicas, van a manipular las historias clínicas, van a tener acceso a las historias clínicas, y por lo tanto hay información. Hay una información, pero que es confidencial, y ustedes tienen que manejar ese secreto profesional. Y ojo, que esto muchas veces no se hace. Salen comentarios de cómo son los pacientes, de qué tipo de enfermedades tiene el paciente, y es un tema muy, muy delicado, porque no estaríamos actuando siguiendo los preceptos de la ética profesional si nosotros estamos o riéndonos, jactándonos, o brindando información a otros de lo que tiene un paciente o qué circunstancias está transitando un paciente, igual que si consume, no consume, digo, todas esas cosas, y qué consume, digo, todas esas cosas, si son contadas en el ámbito de la historia clínica, tiene que quedar allí. Tiene que haber discrecionalidad y confidencialidad entonces, y como decíamos, el asistente tiene mucho acceso a informaciones de tipo personal, familiar, financiero del servicio, y eso tiene que dar en la más absoluta reserva. Tiene información además información de lo que está aconteciendo en relación a los pacientes, pero también tiene información de lo que está aconteciendo con los propios odontólogos y del punto de vista financiero. Y por lo tanto, si esto no se maneja de manera correcta, bueno, puede tener hasta implicancias legales, ¿no? ¿Cuándo uno debe realmente levantar el secreto profesional? Cuando lo exige la ley. Por determinados casos, si yo tengo que contar, digo, cuando atendí un paciente, mostrar toda su historia clínica, o mismo un asistente tiene que declarar las actitudes o cómo hizo un determinado proceso, o cómo fueron las actitudes del odontólogo, todo eso, digo, si la pide la ley, lo tengo que hacer. Bueno, y acá está fundamentalmente la bibliografía. Bien, hay una publicación que tiene que ver con consideraciones para la formación de bioética en el quehacer universitario, Cortesi, el manual práctico de odontología, que es muy interesante, que ya se los dije, y también Rodríguez, Ética y Odontología, una introducción que está dentro de los escritos de bioética de la Universidad de Chile. Bueno, con esto terminamos también este último punto que trataba es el cierre del proceso de teóricos establecidos para esta segunda fase de trabajo. ¿Bien? Preguntas sobre esto, a ver. No sé. ¿Cómo? Profe. Yo de este tema no tengo preguntas, pero de otros temas sí. Bueno, ahora pasamos a los otros entonces. De este tema, lo que es importante es sobre todo entender que es un código deontológico, ¿bien? Entender esto de las conductas profesionales y que, por ejemplo, qué es lo que se espera tanto de un asistente de odontología en cuanto a su conducta profesional, ¿está? En cuanto a la ética profesional. ¿Qué podría ponerles una cosa así? Bueno, ¿cuáles son los aspectos que usted considera más destacables sobre la ética profesional que debe de tener un asistente higienista en odontología? Describa uno de ellos, o dos de ellos. ¿Está? Entonces ahí ustedes tienen que contar todo lo que vimos recién, sobre todo desarrollar esta parte. A ver si lo vemos. Lo que estaban con los puntitos rojos, ¿está? Esto. Todo este comportamiento profesional, ¿sí? Eso es muy importante. Bueno,
escucho preguntas, a ver. Si querés me van diciendo los temas, así lo vamos mirando. Yo tengo de gestión de información preguntas. Bien, vamos, así les muestro también el teórico y lo vamos repasando. Dame un minutito, vamos a buscar el sistema de información, así les es más fácil a todos ir viendo los puntos. Gestión de información. ¿Lo ven ahí o no? No, espera. Ahí. No, profe. No, sí, me pareció. Esperen un minutito. Gestión de información y ahora ya. Bien, ahora sí lo van a ver. Bueno, a ver, ¿qué preguntas hay? ¿Cómo desarrollamos los componentes de un sistema de información? A ver, primero, ¿cuáles son los componentes? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué contestarían en cuanto a los componentes del sistema de información? Es esto que está acá, en esta transparencia, ¿verdad? Los componentes de un sistema de información son los recursos humanos, los recursos materiales, tener definidos métodos y procedimientos, y los recursos financieros. Y la pregunta iba más allá, ¿cómo los desarrollarías? ¿O cómo decir la pregunta? Pues mirá que yo no las hice esas preguntas, entonces digo, por eso digo, es como que las contesto con ustedes. Sí. Sí, ¿cómo más o menos podemos desarrollarlo? Porque en componentes lo nombro, pero no sabría cómo... La pregunta que decía, porque aprendamos a leer las preguntas, por eso yo le dije, me hablaba de componentes, muy bien, me estaba definiendo con, vamos a los componentes, ahora ¿qué me pedís? Desarrollar los componentes, ¿qué es lo que dice la letra? Sí, la pregunta dice descríbalos. Describir estos componentes. Entonces, si yo si me pregunta describir estos componentes, yo tengo que decir, bueno, los componentes de un sistema de información son pum, 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 ¿bien? Esto que están acá. Bueno, ¿qué implica los recursos humanos? ¿Qué les parece a ustedes? El sistema de información, ¿qué me dirían de recursos humanos? ¿Qué describo de los recursos humanos? ¿Ustedes saben lo que era el sistema de información? ¿Se acuerdan? Vendría a ser de dónde obtenemos los datos. Exacto. Bueno, ¿y por qué será tan importante este punto? Un componente del sistema, los recursos humanos. ¿Qué harán los recursos humanos? Y trabajan en la organización los recursos humanos. Sí, bien, trabajan. Pero ¿qué es el trabajo? Y hacen los procesos de trabajo, si están realizándolos bien o no. Bien. Y relacionado con el sistema de información, ¿por qué yo lo tengo que desarrollar? ¿Por qué lo tengo que formar? ¿Qué hará ese recurso humano? Llenan los datos de la historia clínica. ¿Y qué? También, ¿no? Llenan los datos de la historia clínica también. Sí, pero sobre todo, ¿qué va a hacer? Además, está bien eso, ¿no? O sea, va a ser un elemento central para obtener los datos, pero también para analizarlos. O sea, yo no tengo información si no analizo. ¿Y quién analiza? Sí, los recursos humanos analizan y tienen la información. Porque, a ver, que yo sepa, las máquinas todavía no analizan. La máquina te da, pero ¿quién interpreta esos datos? ¿Sí? ¿Quién le da significado a eso? ¿Y quién va a tomar porque el fin de todo esto ¿qué era? Tener, ¿qué? Información para tomar decisión. Entonces, los recursos humanos, digo, bueno, van a obtener los datos, van a poder procesarlos, van a analizar esos datos, van a permitir entonces tener información y van entonces a generar los cambios a partir de esa información. Van a proveer de información a quienes sean los responsables de tomar decisiones. Pueden ser los propios recursos humanos específicos, ¿no? Porque quien toma decisiones son los recursos humanos también, porque las máquinas por sí solas no toman decisiones. ¿Está? Entonces, desarrollamos el primer punto. Ahí le pueden poner también otras cosas que ustedes quieran. Digo, la importancia de que ese recurso humano esté capacitado, la importancia de que sea suficiente en una organización, que tenga una formación que permita todo esto que estábamos hablando.
de recursos materiales, que justo dimos el tema de gestión de materiales. ¿Qué les parece? La pregunta era describir bien cada uno de estos componentes del sistema de información. ¿Por qué será importante tener recursos materiales para obtener la información? Porque es lo que nos va a permitir poder brindar el servicio. O sea, con Mm. ellos necesitamos para poder dar la atención que querramos. Los insumos. Los insumos, bien. Ahí pueden agregar en cantidad y calidad suficientes, bien. Bueno, pueden ir describiendo, bien, cómo yo necesito elementos materiales para poder también tomar decisiones, ¿está? Eso es lo que hace el sistema de información, aportar elementos, y yo para eso necesito de recursos materiales, para que se puedan aportar. Los recursos financieros, ¿qué les parece a ustedes? ¿Por qué será importante acá en un sistema de información? ¿Cómo describo qué es? ¿Por qué hablaremos de recursos financieros acá? Y si yo no tengo plata, chiquilina, ¿qué hacemos? Nada. Nada. Entonces, Es que nos va a permitir tener esos recursos humanos, los materiales, o sea, necesitamos todo eso para poder, o sea, dependemos de los recursos financieros para tener todo lo anterior también. claro, porque ustedes piensen esto, componentes de un sistema de información. Si yo digo que estos son los componentes, y yo digo que un sistema está en interrelación, ¿sí? Que si un elemento de esto falla, los otros van a encontrar sus fallas. Si esto se potencia, vamos a potenciar, ¿no? Entonces, el recurso financiero, también dentro de todos estos recursos, es fundamental, ¿tá? Lo necesito tener, ¿tá? Puedo tener recursos materiales, puedo tener recursos económicos, puedo tener ya definidos en una organización qué métodos, qué cosas vamos a hacer, pero si yo no tengo cómo costear, no voy a poder hacer mucho, ¿está? O nada. Entonces, el recurso financiero me va a permitir que pueda tener sistemas informáticos, por ejemplo, precisos para que la velocidad de los datos sea tomada mayor tiempo para que yo pueda tomar decisiones más oportunas, ¿ya? Me va a permitir obtener elementos de análisis también de mejor calidad. Y este cuarto punto, ¿qué sería para ustedes? Definición de métodos y procedimientos. Porque yo tengo que definir métodos y procedimientos en el sistema de información. Profe, y sin duda que cualquier cosa que tengamos que hacer en la clínica ontológica o en donde sea, hay que seguir unos métodos, procedimientos de almacenamiento, procedimiento de utilización, procedimientos, bueno, para actuar con los pacientes. Bueno, eso es como la ética, pero todo tiene Sí, como pero su forma de hacer. ahí está, la palabra método tiene que ver con eso de que voy a tener una metodología de cómo hacer las cosas. Claro, una forma. Una forma de hacer las cosas, un método yo establezco, bueno, esto se hace de esta manera, se recibe al paciente, se tiene en cuenta tal cosa, se hace en este procedimiento tal y tal otra, bien, y bueno, y es importante en un sistema de información tener esos insumos, bien, escritos muchas veces, identificados, a veces la gente lo hace, pero no está escrito, ¿no? ¿Sí? Entonces, digo, hay uno nuevo que entra a la organización y no sabe cómo se hacen las cosas, ¿tá? Y bueno, o a veces los métodos están implícitos. Ah, bueno, siempre lo hicimos así, ¿tá? Entonces, esto lo hacemos siempre así. No se sabe por qué, no se puede cambiar. Y eso es un error, porque capaz que ahí tenemos que cambiar, en cómo estamos haciendo. Hay una metodología, pero una metodología capaz que no es correcta, capaz que la tenemos que variar. ¿Sí? Hay procedimientos que los tendríamos que rodear según los resultados. Entonces,
por eso es tan importante estos componentes de la información, porque yo de cada uno de ellos voy a ir teniendo, ¿sí?, sacando cosas para que la organización se potencie en la toma de decisiones. Me van a dar insumos para la toma de decisiones. En definitiva, lo que es, o sea, ¿para qué sirve el sistema? El gran objetivo de un sistema de información. ¿Tá? De todos ellos obtengo datos y los tengo que analizar, procesar y tomar decisiones. De esto, lo importante también es recordar esto, los requisitos de la información. O sea, obviamente saber qué es un sistema de información, pues si yo no sé definir, no puedo describir después. ¿Tá? Si yo no voy desde la definición de saber tal cosa, digo, me cuesta mucho más después entender. Si me están preguntando algo más de eso. Pero bueno, el tema de requisitos es importante. La información, como tiene que ser, oportuna, clara, periódica, suficiente, uniforme, confiable, selectiva, y bueno, y por lo menos describir cada uno de ellos, o sea, anunciar qué se entiende por oportunidad, por claridad, eso es lo que se les pide. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más de esto? Sí, yo tengo una pregunta sobre la evaluación de la información. ¿Sobre la qué, perdón? ¿Que no te escuché? La evaluación de la información. Sí. Vamos para atrás. ¿Hay algún punto que te haga acá? Te dice, definición de métodos. Estructura, procesos y resultados. Logro. ¿Lo encontraste en algún lugar? Relevancia, acá. A ver. ¿No más? Esto. Evaluación de la información. ¿Qué necesitas saber de esto? ¿Qué es lo que te pide ahí la pregunta? A ver. Ya te digo, para. Yo acá lo que te preguntaría sería, bueno, ¿cómo evalúas la información? Yo venía, te decía, ¿qué es un sistema de información? ¿Qué requisitos debe de cumplir la información? ¿Y cómo tú evalúas la información? ¿Tá? Acá dice, evaluación de la información, cantidad, calidad y relevancia, explicar cada ítem. Bien, claro, pero en definitiva, a la pregunta que responde es, ¿cómo evalúas la información? ¿Tá? ¿Sobre qué bases vos estableces para que una información realmente valga la pena, ¿sí? Si es pertinente, todas estas características que vos veías acá, ¿viste? Que eran los requisitos. ¿Yo cómo evalúo? Yo tomo tengo una información, pero yo tengo que sostenerla en tres cosas: en la calidad de la información, en la cantidad y en la relevancia. Sobre todo en la calidad y la relevancia. O sea, y para eso yo necesito tener indicadores. O sea, pongamos un ejemplo. A ver, yo digo, yo necesito tener información, y vamos a lo que hablamos la semana anterior, la información contable, ¿tá? Números, ¿sí? Lo económico. Entonces, ¿qué cosas son importantes? La calidad de la información que tengo, la cantidad y si es relevante. Sobre esas tres cosas voy a trabajar, ¿tá? Esos serían los tres elementos sustantivos sobre los cuales yo quisiera evaluar la calidad. Entonces digo, bueno, a ver, ¿cómo yo puedo evaluar la calidad de que si la información es de calidad? La que estoy obteniendo. ¿Bien? Entonces yo puedo decir, bueno, en realidad tengo que definir una serie de indicadores. Indicadores serían los elementos por los cuales yo voy a obtener, a partir de su análisis, que me diga si la información que tuve es de calidad. ¿Cómo puedo hacer? Y bueno, yo puedo decir, bueno, si los libros de registro fueron realmente bien realizados, si puedo poner otro indicador, si estuvo con todos los elementos probatorios fueron bien llenados, bien, eso puede ser un indicador de calidad. Puedo decir, bueno, en realidad, ahora se me fue lo contable, pero estaba pensando desde el lugar hasta de los pacientes, o sea, decir, bueno,
la satisfacción del propio paciente en lo recibido, va a ser un indicador de calidad. Entonces, cada uno de estos ítems yo los identifico para ver si la calidad, o sea, la información que recibí es buena, mediana, mala, bien, o suficiente o no, por eso todas las características anteriores. Y si es relevante, o sea, yo puedo tener, a ver, información muy buena, ¿sí? Porque, bueno, utilicé muy buenos sistemas de análisis de datos, por ejemplo, pero capaz que no es relevante para el servicio en que estoy. Entonces, la relevancia es sustantiva para tomar una decisión en un momento oportuno. Por eso yo tengo que decir, bueno, a ver, ¿qué indicadores son importantes para X objetivo que tiene mi servicio? Supongamos, a ver, podría ser tantos, por eso uno se pierde hasta en los ejemplos, porque de cada área podrías tomar mucho. Pero sobre todo, a ver, pensemos en las prestaciones, que capaz que a ustedes les queda más fácil, ¿no? La cantidad de cosas que hacen. Entonces, bueno, a ver, ¿será relevante tener una información muy, muy precisa de cada una de las prestaciones realizadas diariamente? Entonces yo puedo decir, bueno, sí, es importante por tal y tal motivo. Pero capaz que es relevante si yo, por ejemplo, las englobo por especialidades. Y yo digo, bueno, si yo quiero dar la información de todo lo que se hizo desde el área de implantología, o todo lo que se hizo desde el área de la ortodoncia, o todo lo que se hizo desde la especialidad radiológica, ahí es relevante, porque yo voy a decir, bueno, yo sé que no sé, X cantidad de prestaciones que se realizaron en el área de implantología implica una ganancia para el servicio de tanto por ciento. ¿Tá? Entonces, yo ya sé que esa información va a ser relevante para continuar con otras acciones a posteriori. ¿Se entiende por dónde va la evaluación de una información? ¿Cómo vamos a evaluar estos tres elementos, cantidad, calidad y relevancia? Es en base a indicadores. Y eso, la definición de los indicadores, cada servicio lo establece. ¿Bien? No hay recetas. Para unos puede estar dado o sea, desde un determinado lugar, y para otros necesitamos otros indicadores. ¿Sí? ¿Se entendió o hay dudas? Pueden preguntar, si no quedó claro. Lo que preguntaba esto, ¿entendió o no? Silencio. Sí. Bueno, si hay dudas me dicen, porque digo, la idea es que no que se queden con dudas para el día del parcial. ¿Está? No, capaz que tenemos que buscar otro ejemplo, buscarle la vuelta, pero, a ver, ustedes entienden cuando yo digo indicadores, porque a veces yo doy por sentado que ustedes conocen determinadas palabras y después me doy cuenta que no. ¿Ustedes saben lo que es un indicador? ¿Sí o no? A ver, ¿alguien sabe lo que es un indicador? Un indicador es un instrumento que me va a permitir medir. Eso es un indicador. ¿Tá? Y entonces, ese instrumento que me permite medir, yo puedo medir cosas cualitativas o puedo medir cosas cuantitativas. Por ejemplo, un instrumento para medir si los pacientes que vienen al servicio están satisfechos o no. Y entonces, para hacer eso, ¿qué hago? Hago una encuesta. Pero le voy a hacer una serie de preguntas. ¿Tá? Entonces yo le voy a decir, bueno, el trato recibido fue respetuoso
o yo puedo decir, el trato recibido en el servicio, de una, ¿sí? Desde del 1 al 5, siendo el 5 el que represente el mejor trato. ¿Ah? Sí, sí, sí. Entonces, eso es un indicador. A través de la encuesta me va a decir, bueno, en realidad este servicio, cómo es catalogado, bien, en cuanto a el trato que recibió ese paciente en ese servicio. ¿Usted considera que los técnicos están bien formados? Entonces también califique de 1 al 5, siendo sí, el 5 el de mayor grado. Entonces ahí el paciente pone, sí, en realidad no, considero que era 4, o considero que era 3. Bueno, esos son indicadores, eso se procesa toda esa información, y entonces yo puedo decir, bueno, de 1000 personas que le hicimos esta encuesta, en realidad sacamos de conclusión que de esa muestra tanta cantidad de personas está satisfecha con tal cosa, por ejemplo con el trato, o hay, está satisfecha con la infraestructura, pero desconoce o como que se identifica un área de mejora que tiene que ser, por ejemplo, que no sé, no le dan la suficiente información sobre los tratamientos. ¿Ah? Entonces, esas preguntas tienen relación con el instrumento que yo utilicé para medir. ¿Tá? Es esto que la satisfacción generalmente es de carácter cualitativo, pero yo lo puedo llevar a términos cuantitativos porque cuantifico, por ejemplo, cuántas personas están satisfechas y cuántas no. ¿Tá? Y eso me permite que tomar decisiones. ¿Para qué? Para mejorar la calidad del servicio. ¿Tá? ¿Se entendió ahora? ¿Un poco mejor o no? Sí, ahora sí. Bien. Pero eso tiene que tener la base de la evaluación en cuanto a calidad, cantidad y relevancia. O sea, si es relevante, si la información recabada es importante, si ayuda en algo, si, bueno, obviamente que es para tomar decisiones, cambiar cosas, ¿no? Es que normalmente cuando yo digo, yo quiero evaluar algo, bueno, tengo que definir los indicadores con los cómo los voy a evaluar, y generalmente el indicador tiene que manifestar elementos de calidad, de cantidad y de relevancia. Estos tres elementos tienen que estar ahí presentes, ¿bien? Porque si no, voy a hacer voy a hacer un gasto, porque la evaluación esa va a tener un costo y no va a ser, ¿sí?, necesario. Claro, una evaluación no puede ser así porque yo quiero, tiene que tener fundamentos. No, un fundamento. Y el fundamento está en la mejora del servicio. Y ojo, miren que muchas veces se da, porque como están de moda las encuestas de satisfacción, entonces se piensa que es hacerle 5 preguntas locas al paciente y con eso es suficiente. Y eso no es así, hay una metodología de trabajo. Donna Bedian, para establecer lo que era la calidad de los servicios, dice, hay muchas maneras de evaluar, ¿tá?, un servicio, muchas. Unos se centran en el tema de la satisfacción, otros se centran en otras características. Pero lo que dice Donna Bedian es, pensemos en la estructura, en cómo se hacen las cosas, en los procesos y en los resultados. Todo yo puedo evaluar. Todo puedo evaluar. Y la información se tiene que evaluar, porque si yo digo, estoy, brindando, o sea, aquellos datos que yo obtuve, yo analicé, bueno, a ver, lo que yo analicé, ¿es correcto o está mal analizado? ¿Está mal interpretado? ¿Cuántas veces hay malas interpretaciones sobre las cosas? Malas lecturas, ¿sí? Sobre todo del área, no sé, de la epidemiología o del área de la estadística. No dan una cantidad de números y de repente interpretarlos de una manera, la gente hace una lectura distinta de ese mismo dato. ¿Ya? Es tan importante pensar en que la información, una vez recogida, también se tiene que evaluar, ¿sí? Y se evalúan más estas cosas, si la información que tengo es de calidad, de cantidad o no. ¿Sí? ¿Para qué? Para tomar... Profe. Sí. No termine, tengo otra pregunta, nomás que
justo tiene que ver con la calidad y Bien. Sí, decime. o sea, ¿por qué la calidad se incorpora a la salud? O sea, ¿de qué forma? La calidad se incorpora a la salud porque es un derecho. A ver, yo no sé, digo, las preguntas, digo, sinceramente, digo, si yo tuviera que contestar eso así, en realidad tiene que haber, no sé si tiene una guía la respuesta, pero la calidad se incorpora al área de la salud porque es un derecho que tienen las personas de tener calidad, ¿sí? De que sus prestaciones sean de calidad. Y ahí tenemos que entender la definición de calidad. ¿Qué entendemos por calidad? ¿Qué es la calidad? Para vos, ¿qué es la calidad de la atención? Es un atributo. Es un atributo, ¿qué más? Porque un atributo pueden haber millones. De los mayores beneficios. Sí, ¿qué es? Dale, léela, estamos aprendiendo. Sí. Pará. ¿Qué dice la definición? Porque depende de los autores. La OMS dice una cosa, Don Abedian dice otra, pero a ver, pero en términos generales. Es ¿Qué algo entendemos? subjetivo también. Es algo subjetivo, es un atributo, ¿qué más? La compañera ya le iba diciendo, léela, no importa. ¿Tiene que ver con qué? Con el grado de satisfacción del paciente. Sí, pero además hay unas variables importantes ahí. El uso eficiente de los recursos. Sí, pero además de la definición de la OMS, ¿qué dice? Menores riesgos. Sí, menores riesgos. Bien. Impacto final positivo en la salud de los usuarios. Bien, entonces, eso es lo que justifica de alguna manera que estemos hablando de calidad en el área de la salud, ¿sí? Porque la calidad, ese atributo, esa característica, bien, que voy a obtener en distintos grados, va a tener, digo, una acción en los procesos de atención a la salud de las personas. Y va a tener un impacto en la salud de las personas, sobre todo un impacto en la salud, ¿sí? Si yo genero una atención de mala calidad, ¿qué pasa con ese paciente? Se va a ir de la clínica, no va a querer atenderse más. Y no va a querer estar, eso es evidente, y además, ¿qué va a pasar? Si yo, por ejemplo, no tengo los conocimientos suficientes para poderlo atender, además de que se va a ir, ¿no? Lo tenés que derivar, tenés que ser claro. ¿Cómo se va a ir? ¿Cómo se va a ir? Además dice enojado, pero ¿cómo se va a ir? Sin resolver los problemas, ¿verdad? Si yo soy higienista y de repente viene el paciente X y en realidad lo que necesita es hacer un detartraje, pero yo no sé cómo sacarle el sarro y de vez de sacárselo me paso 15 sesiones y no le saco, ¿sí? Ni un poquitín, no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esa atención fue de calidad? No. ¿Ahí qué falló? Ahí falló el conocimiento técnico. Entonces, por un lado la definición habla que yo tengo que tener la capacidad técnica. ¿Te acuerdas que era una dimensión que hablaba de la importancia de la dimensión técnica? ¿Sí? ¿Qué otra dimensión le parece importante a la hora de describir la calidad? ¿Será importante la relación que se establece entre el odontólogo, higienista o el asistente y el paciente? ¿Sí o no? Porque eso es lo que habla Don Abedian en la relación interpersonal. Si yo en realidad en esa relación no lo maltrato, no genero empatía con el paciente, ¿sí? Digo, ay, este paciente, qué cosa, ¿sí? No baja la placa, qué irresponsable, qué cosa, yo le explico siempre, pero no, él no hace nada. Ahí no estoy generando la más mínima empatía,
¿sí? Digo, responsabilizo al otro de que en realidad no logra, capaz que en realidad lo que no logra generar un diálogo correcto, un método correcto de trabajo, ¿bien? Entonces ese proceso tampoco es de calidad. Si yo atiendo a un paciente en un lugar en donde, o a un grupo de pacientes, en un lugar donde no existe la suficiente seguridad, ¿eso es dar una atención de calidad? ¿Sí o no? No. ¿Bien? Entonces, hay una serie de elementos que hacen que uno pueda tener, identificar la calidad. La calidad se evalúa, como decíamos, con indicadores. Y hay distintos métodos de evaluar la calidad. Uno de ellos es la satisfacción, pero pueden haber otros, ¿sí? Y hay múltiples maneras de medir la calidad. Por eso, cuando se establecen las normas ISO, sistemas de gestión de calidad, se establecen, ahora se habla mucho de los riesgos que existen en las organizaciones y se analiza eso. ¿Ah? Pero, ¿cómo era la pregunta? A ver, nuevamente. A ver, que me quedé con las ganas de contestarlo. A ver. ¿Cómo se incorpora la calidad en la salud? La incorporación de la calidad es porque tiene que ver con los derechos de las personas, ¿sí? Y es un atributo que uno lo tiene que tener presente a la hora de atender, ¿sí? Y la de generar un servicio. ¿Tienen la guía ustedes de respuesta? ¿Estas preguntas tienen guía de respuesta o no? Sí, lo que pasa es que la respuesta en realidad dice lo mismo que la pregunta. ¿Qué dice? ¿Para qué estoy buscando la fotocopia? A ver. A veces eso vieron que tiene que ver con la intencionalidad de quien pregunta. O sea, estas cosas son para un nivel, digo, tienen que ser bien concretas. Nosotros lo que vamos a preguntar es una definición, una descripción, y es lo que está en la PPT. No vamos a indagar en otras cosas, ¿tá? Para que ustedes, o sea, está bueno para quizás esto trabajar esas preguntas en sus grupos, ¿bien? Y hacerlos analizar y generar una discusión, un debate. Pero para que esto les sirva como herramienta más concreta, siempre vamos a utilizar el PowerPoint, ¿tá? Ustedes pueden ir a buscar en base a la bibliografía mayor información, pero vamos a ser más concretos. Si yo tengo que preguntarles de calidad, le voy a preguntar cómo se define la calidad, cuáles son las dimensiones de la calidad, y por ahí estamos. No voy a ir a buscar, ¿sí?, cosas muy rebuscadas, porque no, digo, eso es de análisis grupal, no es. Ah, gracias. Para el momento del parcial no va a ser así, ¿sí? Después puedo preguntar, bueno, ¿cómo incide, ¿tá?, el rol del asistente higienista en la calidad de un servicio? Eso sí, porque siempre, como hicimos en el primero, o sea, yo, ¿qué es lo que espero de ustedes? O sea, ¿qué es lo que espera el grupo docente? Que se apropie de la información que le damos y que les sea útil para la carrera, para lo que van a hacer, para su praxis, ¿tá? Y evidentemente todos estos conceptos teóricos tienen una relación directa con su praxis, por eso se lo damos. Pero ustedes lo tienen que identificar, por eso siempre estamos como, o sea, tratando de que ustedes identifiquen
en su carrera, porque es importante. Porque yo esta misma pregunta se la hago al odontólogo, al estudiante de odontología, la misma pregunta se la puedo hacer a un laboratorista. ¿Ah? Pero cada uno tiene que estar pensando en su rol para desarrollar esa respuesta. Porque puede, a ver, hay partes que va a ser igual, la contestación para todos, lo del equipo de salud, a una misma pregunta, pero en realidad después es específico para cada uno que eligió cada uno su carrera. ¿Ah? Porque tiene una connotación distinta para cada uno. No es lo mismo para el odontólogo, no es lo mismo para el asistente, no es lo mismo para el laboratorista. ¿Ya? Porque va a jugar en canchas distintas, frente a una misma temática. ¿Más preguntas? No, gracias. No, gracias, están cansados. A mí me encanta contestar. A mí digo, si me dejan así, podría estar 1 hora, debe de estar hablando del teórico. Me encantaría estar así, haciendo más preguntadas. Como que, bueno, el momento del examen de Mónica, creo que lo superé. Bien, así que bueno. Buen fin de semana. Si surgen consultas, traten de evacuarlas por la delegada, que puede ser perfectamente, o sea, podemos generar un ida y vuelta y hacemos algunas preguntas. Yo